El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, resuena este año con un debate crucial, la intersección entre relativismo cultural, religión y derechos humanos. Académicas Sonia Brito Rodríguez y Andrea Comelín Fornés, en un análisis profundo, advierten sobre el complejo desafío que enfrenta el feminismo contemporáneo, defender principios universales sin caer en simplificaciones culturales o silencios cómplices. La conmemoración, que recuerda las históricas luchas por la igualdad, la dignidad y la libertad, se convierte en un escenario para examinar cómo posicionarse frente a prácticas que, amparadas en la tradición o el credo religioso, perpetúan la subordinación y la violencia contra las mujeres. El imperativo ético y político del feminismo, según las autoras, es claro: no se pueden relativizar las violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres. El matrimonio infantil, por ejemplo, no puede ser justificado como una expresión cultural legítima cuando implica la unión forzada de menores, incluso de 6 años, con hombres adultos. Se trata, en términos jurídicos y éticos, de violencia sexual institucionalizada y una forma de explotación que les arrebata la infancia, la educación y la autonomía. La evidencia internacional revela que estos matrimonios a menudo están vinculados a transacciones económicas, transformando a las niñas en objetos de intercambio dentro de estructuras patriarcales arraigadas. Las académicas enfatizan que el problema no reside en la fe religiosa en sí misma, reconociendo que las religiones son parte de la diversidad cultural y una fuente de sentido para millones de personas. Sin embargo, ninguna tradición religiosa puede prevalecer sobre la dignidad humana. Cuando la práctica religiosa se traduce en restricciones sistemáticas a la libertad de las mujeres, prohibición de estudiar, limitación de la movilidad, imposición de vestimentas bajo coerción o castigos extremos por desobediencia, se cruza la línea que separa la discusión cultural del problema de derechos humanos. El caso de Afganistán, bajo el régimen talibán, es un ejemplo dramático de esta situación. Miles de mujeres han sido expulsadas del sistema educativo, incluyendo la universidad, negándoles el acceso al conocimiento y limitando su participación en la vida pública, económica y política. Son confinadas a espacios domésticos bajo un sistema de control que institucionaliza su subordinación. La imposición del velo, un tema particularmente sensible, requiere un análisis matizado. Si bien para algunas mujeres puede ser una elección identitaria o religiosa legítima, cuando su uso es impuesto por coerción estatal o religiosa, y la desobediencia se castiga con prisión, violencia o incluso la muerte, el velo se convierte en un instrumento de control sobre el cuerpo femenino. En estos casos, la discusión no es estética o identitaria, sino una cuestión de libertad. Las protestas de mujeres en países de mayoría musulmana demuestran que la resistencia existe. Mujeres que se quitan el velo en público, denuncian la violencia patriarcal o reclaman el derecho a estudiar y trabajar enfrentan sanciones brutales, incluyendo encarcelamiento, persecución y asesinato. Su lucha refuta la idea de que el feminismo es una importación occidental, demostrando que es una expresión universal de la aspiración humana a la libertad. Dentro de los movimientos feministas, surge la tentación del relativismo cultural, un temor a criticar prácticas asociadas a tradiciones religiosas o culturales por miedo a ser acusadas de colonialismo cultural o islamofobia. Sin embargo, el silencio frente a la violencia es complicidad. La defensa de los derechos de las mujeres no puede depender de la geografía, la religión o el contexto cultural. Los derechos humanos son universales. Ninguna niña debería ser obligada a casarse, ninguna mujer castigada por su vestimenta, ninguna estudiante excluida de la universidad por su género. Estas vulneraciones no son debates culturales, sino estructuras de poder que reproducen la dominación patriarcal. La historia nos recuerda que todas las sociedades han enfrentado formas extremas de control sobre las mujeres, como la persecución de brujas en Europa, mecanismos de disciplinamiento social que castigaban a quienes desafiaban el orden establecido. Prácticas que en su momento parecían naturales o inevitables, hoy son reconocidas como barbarie histórica. Esta reflexión es crucial porque demuestra que las tradiciones pueden cambiar. Ninguna práctica opresiva es eterna. Los sistemas que subordinan a las mujeres pueden sostenerse durante siglos, pero también pueden ser desafiados y transformados por la acción colectiva, la educación y la presión política. La comunidad internacional tiene una responsabilidad ética ineludible. Organismos multilaterales, tribunales internacionales y sistemas de protección de derechos humanos deben fortalecer los mecanismos para denunciar, investigar y sancionar prácticas que violan los derechos de niñas y mujeres. El matrimonio infantil forzado,
La prohibición sistemática de la educación para mujeres y las formas institucionalizadas de violencia de género deben ser tratados como vulneraciones estructurales de derechos humanos, incluso crímenes contra la humanidad cuando se aplican de forma sistemática. Sin embargo, las autoras reconocen los límites de la intervención externa. Los cambios culturales significativos no pueden imponerse desde fuera. La transformación más duradera proviene de las propias mujeres que, dentro de sus sociedades, desafían las normas patriarcales y abren grietas en sistemas aparentemente inamovibles. Las estudiantes que protestan por su derecho a la educación, las activistas que denuncian la violencia religiosa y las mujeres que se organizan clandestinamente para enseñar a niñas están protagonizando luchas que reconfiguran lentamente las estructuras de poder. El feminismo del siglo XXI enfrenta el desafío de sostener una defensa firme de los derechos universales sin caer en simplificaciones culturales ni silencios cómplices. La solidaridad internacional y la sororidad con las mujeres que luchan contra regímenes patriarcales no pueden ser selectivas ni condicionadas por agendas partidistas. El 8 de marzo nos recuerda que la lucha por la libertad de las mujeres no es una causa localizada ni un debate abstracto, sino una disputa concreta contra estructuras de poder que buscan controlar el cuerpo, la voz y el destino de la mitad de la humanidad. En esta disputa, la dignidad no puede negociarse. Ninguna tradición, ningún credo y ninguna costumbre puede justificar la violencia, la subordinación o la explotación de niñas y mujeres. La historia demuestra que cuando las mujeres alzan la voz, incluso frente a las murallas más rígidas del poder religioso o político, las estructuras que parecían eternas comienzan a resquebrajarse. La libertad de las mujeres no es un privilegio cultural, es un derecho humano fundamental y su defensa, en cualquier lugar del mundo, es una responsabilidad ética y política de nuestro tiempo.